señor. Muchas gracias. Primero, don Juan Carlos, teníamos una convocatoria, pero antes que todo ver la tabla del día de hoy, pero también si hay cuentas, si hay varios. Sí, presidente. En la cuenta, bueno, son las excusas de los invitados para hoy día, de un correo electrónico del Gabinete del Ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual hacen llegar sus excusas por la inexistencia de esta sesión en la cual había sido invitado. Y en segundo lugar, también un correo electrónico en que del jefe del Departamento de Extranjería y Migración de Interior, don Álvaro Velorio, excusando también su inasistencia a esta sesión por motivo de fuerza mayor, pero a la vez hace saber su disposición para concurrir a una próxima oportunidad. Eso es todo, presidente. Don Juan Carlos, eso significa una próxima oportunidad que los podamos volver a convocar y a citarlos, porque el tema de alto interés, sí, por lo había supuesto. suscitado el diputado Boris Barrera, y sin duda también el tema de las migraciones en todo el país. Si le parece, presidente, para la próxima sesión, el 14 de abril, los invitamos de nuevamente. De vuelta de la distrital. Así es, ¿sí? ¿Hay acuerdo? No, pues. ¿Le parece? ¿Hay acuerdo? De vuelta a la distrital. Sí. Por favor, levanten el dedo que están de acuerdo para poder... ahí. Ya, tenemos un acuerdo desde el 14 de abril, tendríamos... Presidente. Ya la certeza de que ojalá si hay más gente, o en este caso otras personas que puedan ser incorporadas a esta sesión, me parece muy importante, porque en cada región hay una realidad distinta, o en algunos casos más fuerte con respecto al tema de las migraciones. Presidente. Y sobre todo las dificultades que han tenido los migrantes en el país, algunos para obtener cédula de identidad y otros también para ver si están regularizados. El diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. En relación al mismo punto, ¿es posible invitar algún caso de algún migrante? Yo tengo, para que nos pueda explicar así de primera fuente cuáles han sido sus dificultades que se repiten en hartos casos, que yo los tengo igual registrados, pero sería bueno escuchar a una persona, a lo menos un caso, ¿le parece? Sí, absolutamente de acuerdo. Tengo entendido que acá en San Fernando también hay una organización de migrantes, vamos a tratar de contactarnos con ellos también, don Juan Carlos, para que podamos tener la visión de ellos desde que están en el país, pues, desde que están instalados, y que la verdad es que han tenido muchas dificultades algunos, y otros en definitiva también les interesa regularizar, y algunos seguramente ya quieren volver a sus países. Presidente, por favor, entonces nos hacen llegar los datos de contacto de estas personas y organizaciones. Ok. Señor secretario. Sí. Teníamos otro tema que podemos abordar, o simplemente podemos acordar esto y poder esta sesión, simplemente ya que no están los invitados y era el único tema a tratar, que podamos postergar entonces para ver en la sesión e incorporar otro tema. Presidente, la secretaria, tengo entendido que le hizo llegar el listado de proyectos pendientes. En estos días tal vez le podrían echar un vistazo, cosa que para la próxima sesión traer una propuesta sobre qué proyectos se podrían ver a futuro. Sí, yo quería proponerle al resto de los diputados que ojalá los asesores empiecen a trabajar estos días en la semana para que vengamos todos preparados y no estemos debatiendo en la sesión. Ojalá podamos tener coordinación de los asesores, ¿les parece, estimados colegas? Bien. Sí, diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. Sí, porque debemos recordar que todos los proyectos que fueron solicitados de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad ya se aprobó en la sala el traslado para allá, así que esos proyectos ya no los vamos a tener que seguir viendo. Sería súper bueno que pudiéramos tratar de darle algunas características de búsqueda de proyectos. Búsqueda de los que ya hay. Sobre todo en aquellos que tienen relación con los migrantes, aquellos que tienen que ver con la población más vulnerable, y poder empezar incluso a analizar temas que hoy día son fundamentales. O sea, yo entiendo que hay una comisión de vivienda, pero hay temas de campamentos, por ejemplo, que no son abordados con la especificidad que se requiere. Yo creo que hay algunos temas que nosotros podríamos tratar en esta comisión, ampliando el espectro en términos de superación de la pobreza. Insisto en eso, presidente, porque creo que tenemos una oportunidad. Más que haber perdido proyectos, tenemos una oportunidad para crecer en otros temas que podrían ser más útiles al país y que pudiéramos discutirlo en esta comisión.
podríamos entonces, diputada, de acuerdo a lo que usted plantea, los mismos asesores que nos vayan orientando en esa línea. Me parece que en todo el país hay temas de campamento y eso tiene mucha razón usted. Sí, Esta sí, comisión es atingente con respecto al tema de la superación de la pobreza. sí, eso. ¿Sí? Diputado Diego Charper, ¿estaba pidiendo la palabra? Sí, muy breve. Yo, sumándome a la inquietud de la diputada Mix, hubo un esfuerzo que hizo a principios del gobierno que se llamó el mapa de la vulnerabilidad, donde básicamente se identificó a 10 grupos de alto nivel de vulnerabilidad, uno de ellos las personas que viven en situación de calle, los campamentos, los ninis, las personas con violencia intrafamiliar. Yo creo que ese tema para nosotros podría ser súper interesante en un paraguas más amplio. O sea, nosotros, y por ejemplo, que la comisión tome un acuerdo de que vamos a tratar, le invento, los 5 temas de la vulnerabilidad más urgentes del país, y nos ponemos de acuerdo en que esos son, yo estoy de acuerdo con la Claudia, perdón, con la diputada Mix, yo creo que son los campamentos, que para mí es una cuestión dramática, o sea, que estemos volviendo a tener campamentos en Chile, me parece una cosa que no mire, yo creo que hasta debiésemos hacer un par de visitas inspectivas para levantar políticamente el tema. Después, yo siento que tener a estas alturas los sectores rurales, lo sabe la Vicky, lo sabe usted también, presidente, sin agua potable, sin sistemas de alcantarillado, también es una cosa que no nos podemos permitir a estas alturas del partido. Yo después pienso que la falta de conectividad, tanto vial como de internet, también es una cuestión que a esta altura nosotros debiésemos compartir. En el distrito mío el 60% de la gente no tiene conectividad, entonces cuando requiere postular a cualquier beneficio, obviamente no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Y así, bueno, me imagino que podremos sumar a la gente en situación de calle y ponernos 5 públicos prioritarios y empezar una agenda que yo personalmente, claro, habrán algunas dimensiones que son legislativas, pero también unas dimensiones que son políticas en el sentido estricto de la palabra. O sea, nosotros, por ejemplo, citar al ministro de Vivienda para saber qué está haciendo con el tema de los campamentos, podemos hacer una visita inspectiva con prensa, algún campamento de alto impacto puede ser en el distrito de La Claudia. O sea, yo creo que ese tipo de cosas generan movimiento. Yo, miren, paréntesis, con la Comisión de Derechos Humanos decidimos ir a los centros del Sename. Yo fui al centro del Sename Granero, y la conmoción política que se ha generado en la región, o sea, no en la región, pero al menos en el micromundo de la política local, porque uno va, interpela, ingresa, en el CIP de Granero hubo un motín, y olvídense, yo creo que ahí podemos hacer una pega que no es tan legislativa, pero que para los efectos de lo que estamos buscando puede ser muchísimo más efectiva. Eso, presidente, yo full disponible, porque además les tengo una noticia, colegas, desde que elijan a los constituyentes nadie nos va a dar pelota, así que vamos a tener mucho tiempo para hacer estas cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Diego Charper. Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso. Vicky, así que... Ya, sí. Gracias, presidente. Sí, muy de acuerdo a lo que dice el diputado Charper, pero también encuentro que ese listado que a cada uno nos pidieron de proponer proyectos, yo creo que es bueno que lo tomemos. Dentro de lo que dice el diputado Charper, también me parece que a veces no siempre los ministros pueden asistir por razones obvias, pero nosotros que vivimos en regiones, es bueno escuchar y saber lo que los Ceremis, los Ceremis también tienen mucho que ver con los temas de vivienda, con lo mismo que ha dicho Diego, y tú lo sabes también, Cosme, que ahí los Ceremis tienen mucho que acotar, que decir en provincia. Vámonos un poco afuera donde nosotros vivimos, que son realidades distintas, y que uno con lo que más se comunica son con los Ceremis regionales, que tienen mucho que hablar de estos temas de las comunas. Entonces, ahí podíamos ir un poco marcando una semana llevar un Ceremi vivienda, otra semana proponer otro Ceremi, y en fin, para que un poco movamos nuestra comisión a nivel país, a nivel regional. Es una propuesta, así que a eso me gustaría, porque también esos proyectos que cada uno propuso, 4 o 5 proyectos, también los tenemos que ir analizando, y si ahí está la ocasión de poder recibir CEREMES de provincias, de regiones, ¿por qué no hacerlo? Gracias, presidente. Gracias, diputada Virginia Troncoso. Don Cosme, ¿sí? han pedido la palabra doña Erika Olivera, que está aquí presente, y doña Sandra Amal.
Perfecto. Solamente un comentario antes, sumándome a las inquietudes de los diputados que me antecedieron, y entonces especialmente, ¿no es cierto?, a los temas de invitar a algunas autoridades distintas a las que uno piensa que no tienen que ver con esta comisión. Yo creo que estamos absolutamente transversal con algunos temas sociales, como por ejemplo el tema relacionado con los campamentos, invitando al ministro de Vivienda, pero también yo invitaría al ministro de Obras Públicas, al subsecretario, para ver los temas del agua potable que de están la red de agua en la potable red rural. potable. ¿Les parece Hay entonces una como para que falencia muy vamos grande tomando ahí. y recogiendo inquietudes de nuestras propias regiones para ver qué le podemos plantear al subsecretario o al ministro de Obras Públicas en materia de lo que ocurre hoy día con los proyectos de agua potable? Por lo tanto, don Juan Carlos me decía que había solicitado la palabra, disculpe. Sí, doña Erika Olivera y también doña Sandra Amar. Perfecto. Diputada Erika Olivera tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para saludarlo y, bueno, hoy día ustedes están todos conectados, entonces yo quiero más aislada. Pero estoy acá. Pero nada más sumarme a las palabras o a lo expuesto, sumarme a la solicitud, a las peticiones. Yo creo que es muy importante poder, ojalá, tener a las diferentes autoridades en esta comisión, porque una de las problemáticas, presidente, que uno encuentra cuando anda en los territorios es que hay muchas cosas que necesitan de soluciones, problemas que llevan años, como ustedes han dicho, los problemas de vivienda, el problema con los campamentos, un montón de sinfín de calles que uno recorre y llevan muchos años sin ser mejoradas, y finalmente cuando uno recurre también a las autoridades que corresponden, tampoco hay una respuesta. Entonces, la verdad es que a mí a veces me ha dado hasta vergüenza pararme frente a las personas sin una respuesta clara, sin una respuesta en donde uno pueda decirle, mire, aquí vamos a tener una solución. Dentro de mi distrito, por ejemplo, me ha pasado que hay una de las comunas que hay una población en donde llevan 12 años esperando para que les pavimenten un pasaje. Entonces hoy día lamentablemente vemos que todos los alcaldes, o si no son la mayoría, están en época de campaña, están preocupados de las elecciones próximas, y la verdad es que ha sido también difícil tener acceso a algunos de ellos. Yo no voy a decir a todos porque también me he encontrado con alcaldes con los que uno tiene esa facilidad para poder a lo mejor tener una conversación y plantear las problemáticas. Pero me ha pasado en otras comunas que no. Entonces también me da hoy día la sensación de que muchas autoridades comunales como que se han desentendido un poco de las problemáticas que hay dentro de las comunas. Y nosotros como parlamentarios, yo creo que la única función que tenemos ahí es poder ser un puente para que esas problemáticas lleguen a las autoridades que corresponden y buscarle soluciones. Pero hoy día, por lo menos a mí me ha pasado que me da de verdad vergüenza de repente tener que decirle a las vecinas o vecinos, mire, llevo 3 meses intentando para que nos escuchen, para que nos acojan las problemáticas, para poder exponerlas, y no hemos tenido respuesta. Entonces yo creo que es muy importante que ojalá las autoridades que sean invitadas, nosotros no las podemos obligar a venir, pero también nos vamos a encontrar en otras comisiones en donde se invita a las autoridades y no vienen. Afortunadamente esta comisión se ha caracterizado porque la ministra de Desarrollo Social, el subsecretario han estado presentes, otras autoridades también, pero las necesitamos a todas. Así que yo dejo expuesto eso en esta comisión, presidente, y espero que podamos seguir trabajando por el bien de todo Chile. Gracias. Gracias, diputada Erika Olivera. Tiene la palabra la diputada Sandra Amar. Muy buenas tardes. Diputada, disculpe, solamente un comentario antes. Don Juan Carlos ha estado comunicándose, el diputado Jaime Naranjo, está solicitando el link insistentemente y yo he tratado también de que él esté presente, pero él me dice que está con su teléfono tratando de comunicarse, para que por favor a través de informática le den la solución. Ya. Gracias. Diputada Sandra Amar, disculpe. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, saludarlo y felicitarlo, presidente, por su nominación en este último año que nos corresponde. La verdad es que
yo quería plantear, bueno, tenemos una serie de proyectos que están en la comisión, si bien es cierto, muchos se están trasladando a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, pero hay otros que también se encuentran en nuestro poder y comparto lo que usted dice, que pudieran ser nuestros asesores los que pudieran revisar y poder también ver a cuáles le podríamos dar prioridad. De eso yo quiero señalar, y que lo hemos visto en esta comisión anteriormente, lo conversamos en su oportunidad, lo conversé con la ministra y el subsecretario. Hay un proyecto de mi autoría que tiene que ver con el registro social de hogares, un tema que ha estado en boga y en el tapete durante mucho tiempo, y donde también nos permite, ¿cierto?, realizar una focalización, y yo creo que podríamos darle una mirada justamente a este sistema que es la puerta de entrada a muchos beneficios sociales que se entregan a través del Estado. Así que yo dejo eso acá en la comisión para ver si podríamos traerlo a que lo pudiéramos empezar a analizar y a estudiar, ¿ya? Yo sé que es un tema sumamente complejo, un tema que no es de, a lo mejor a corto plazo, pero sí podríamos empezar a dar los inicios para ir avanzando en este tema. Comparto lo que decía el diputado Chalper por su intermedio, presidente, sobre un tema que yo creo que es relevante y que tiene que ver con el agua potable rural. Hay muchos sectores, especialmente periurbanos, y también lo veo acá en mi región, lo tenemos que, es una prioridad del gobierno justamente de poder dotar de agua potable a tantos sectores rurales que existen en nuestro país. Y yo creo que ese es un tema que nos atañe y es común a nuestros distritos, así que yo creo que le daría también prioridad a ese tema tan relevante, tanto para el gobierno, para nosotros como parlamentarios. Así que eso también lo dejo ahí, y la verdad es que yo creo que son temas que, si bien es cierto, ya no vamos a tener a lo mejor este gran proyecto envergadura, pero el desarrollo social es muy amplio. O sea, cuando hablamos de desarrollo social nos significa ir mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, mejorando lo que es también la inclusión social, ¿cierto?, el aislamiento social. Entonces, por proyecto y por temas, yo creo que tenemos mucho por abordar, presidente, pero yo partiría, a lo mejor es mi propuesta, con algunos proyectos que están ya en la comisión, de los cuales algunos de los que estamos acá integrando la comisión somos autores. La caridad empieza por casa, presidente, así que yo creo que podríamos darle prioridad a los que somos autores dentro de los integrantes de la comisión y ver tantos temas, y el agua potable para mí es prioritario. Gracias, diputada Sandra Amar. Solamente un comentario antes de dar la palabra. Efectivamente, yo me sumo a la inquietud con respecto a lo que ocurre con el registro social de hogares. Creo que es un instrumento que se tiene que ir revisando cada cierto tiempo de acuerdo a las características de nuestro país. Chile cambió, no solo despertó, Chile cambió. Tenemos una gran cantidad de gente que llegó de afuera a nuestro país y que tenemos que hacernos cargo, y tenemos que ver también la realidad de lo que ocurre después de en la situación socioeconómica frente a la pandemia. Por lo tanto, el registro social de hogares creo que es un instrumento que hay que revisar, y si ustedes están de acuerdo, estimados colegas, creo que puede ser uno de los grandes temas que podemos abordar a la brevedad, paralelamente a otros temas que ustedes podemos ponernos de acuerdo. ¿Les parece? Sí. Claudia dijo sí. Me da la palabra. Sí. Presidente, doña Catalina del Real pidió la palabra también. Diputada Claudia, me disculpe. Diputada José Charpe, ¿también está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. La palabra para la diputada Catalina del Real, ¿la había pedido? Sí. Sí. Y después, posteriormente, el diputado Jaime Naranjo, por favor. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y saludar a todos los miembros de la comisión y a todos los presentes. En realidad, para mí el tema que más me preocupa hoy día es la situación de los campamentos. La verdad que el millón de migrantes que entró en estos últimos 4 o 5 años, sumado al empobrecimiento de nuestra población producto de la pandemia y de todos los hechos que han pasado durante más del año que hemos transcurrido, nos va a reventar en la cara en el momento que se termine la pandemia. Hoy día están todos finalmente en cuarentena, en sus casas, estamos muy preocupados de la salud. No hay audio. ¿Cómo? El audio, el problema con el audio. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me alcanzó a escuchar lo anterior? Casi, lo último no. No, que decía que el tema para mí principal es de los campamentos, porque cuando se termine la pandemia, que esperemos que termine pronto, nos vamos a dar cuenta que en este año y medio que hemos pasado encerrados y preocupados de la salud pública y de salvar vidas,
la gente al mismo tiempo se ha ido empobreciendo. Y además, en estos 4 o 5 años han entrado 1 millón de migrantes. Entonces, en lugares donde nunca tuvimos campamento o donde ya los estábamos erradicando, por ejemplo, mi distrito, que era de los distritos de Chile más privilegiados, entre comillas, yo tengo las comunas de Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, en Barnechea y en Peñalolén ya estábamos terminando con los campamentos, estábamos entregando las viviendas sociales correspondientes, de verdad que estábamos en un proceso muy auspicioso de poder terminar y entregar vivienda. Hoy día nos vemos que estamos plagados de campamentos en el Cerro 18, en quebradas, en zonas súper complejas, donde en el fondo pueden haber incendios, donde no hay agua potable, donde además el tema del alcantarillado, donde no tienen alcantarillado, está generando un problema sanitario también al resto de las viviendas que están ahí por los olores, por la suciedad y todo lo demás. Entonces es un problema que se nos está viniendo fuerte. O sea, si ya se está viniendo fuerte en mi distrito, que es de los, como le decía, de los distritos donde tenemos personas más privilegiadas de Chile, y me imagino lo que puede ser la situación en otros distritos de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es un problema que se nos viene, que vamos a tener que tomar, visualizar, y además, como decía el diputado Chalper, me parece que sería bueno, por supuesto, cuando ya podamos salir, cuando levante las cuarentenas, poder ir a visitar los lugares y poder darnos cuenta nosotros mismos lo que está pasando in situ, tal como lo hicimos en algún momento en esta comisión con la situación de Arica, donde fuimos allá y estuvo toda la comisión con las autoridades, y fue un momento muy importante para la región de Arica poder haber estado sesionando allá. Yo creo que es importante que podamos hacer esta visita a terreno y implementar programas y un proyecto de más de largo plazo, pero que finalmente pueda solucionar esta situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Catalina del Real. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo. Diputado. Presidente, me conecté un poquito más tarde, pero de lo que he escuchado hasta el momento, veo que hay dos cosas que se están planteando. Uno, a qué proyecto se va a privilegiar por un lado, y segundo, qué acciones podríamos desarrollar para mejorar las políticas públicas, particularmente lo que ha señalado recientemente la diputada Catalina del Real en relación a los campamentos. Entonces, si usted me permite, yo le haría dos sugerencias. Una, que y tiene razón la diputada Sandra cuando señala la caridad va por casa, de que el secretario pudiera resumir proyectos o agrupar proyectos que sean de mociones de parlamentarios que son de la comisión, que tengan ideas matrices comunes para presentar en la sala, refundirlo y empezar a operar esos proyectos. Es decir, privilegiar los proyectos que son mociones de parlamentarios de esta comisión y que tengan ideas matrices comunes. Y ahí establecer ciertas prioridades y pedir refundir los proyectos en la sala y empezar a abordarlos o darnos media hora de cada sesión para única y exclusivamente ver esos proyectos que son de mociones parlamentarias de miembros de la comisión. Y en el segundo tema, sobre políticas públicas, si le parece a los miembros de la comisión, yo invitaría particularmente, y tiene toda la razón la diputada Catalina del Real, al ministro de la Vivienda y a la ministra de Desarrollo Social para ver cómo están pensando o abordando el tema de los campamentos. ¿Ya? ¿Acaso van a cambiar los subsidios habitacionales? Porque claramente en los términos que están pensados hoy día los subsidios habitacionales, es muy difícil que esa gente pueda acceder a ellos. Entonces hay que hacer una modificación del subsidio habitacional. Por decirle un ejemplo, y no es que yo quiera poner a nuestra candidata presidencial en la conversación, a Paula Narváez, pero nosotros estamos pensando con Paula Narváez que tiene que haber 3 etapas, particularmente pensando en los campamentos. Una primera etapa que es la operación sitio, es decir, usted regulariza los terrenos. En segundo término, usted regulariza la propiedad, después baniza la propiedad
y después le da acceso a la vivienda a la persona. Pero usted le establece un horizonte de un número determinado de años donde la gente va a acceder a la vivienda, porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Cuando la gente postula a los subsidios habitacionales, los términos que están hoy día, prácticamente cuando no tienen terreno, todo el dinero, casi el subsidio, se va en la compra del terreno, en la urbanización del terreno y al final termina con una casa a 1 metro cuadrado. Entonces, la modalidad como se implementan los subsidios habitacionales para abordar el tema de los campamentos tiene que ser totalmente distinta a la política que se está implementando hoy día. Así que yo planteo una sugerencia, recogiendo lo que dice la diputada Catalina del Real, que pudiéramos invitar a la ministra de Desarrollo Social y al ministro de la Vivienda para que nos digan qué piensa el gobierno de cómo abordar ese tema. Eso quisiera. Gracias, diputado Jaime Naranjo. Un comentario con respecto, y la misma línea, creo que es importante también entender que estos procesos de la obtención de los subsidios habitacionales pasa también por los comités, que muchas veces tienen dificultades, seguramente en tus regiones pasa lo mismo, por los cambios de uso de suelo, que es una tremenda dificultad que tienen también, y por lo tanto ahí necesitamos la voluntad y disposición, y por último, revisar la norma, porque en definitiva tenemos muchas dificultades con muchos grupos habitacionales que están allegados y que no pueden avanzar, que están durante años. Diputada Claudia Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Me alegro muchísimo que todos se hayan entusiasmado con la propuesta de hablar de este tema, la verdad. Fue como, porque no sabía si iba a haber una respuesta favorable, así que por esa misma razón estaba pensando que para dar también cabida a lo propuesto por la diputada Mar, es que pudiéramos dividir la sesión siempre en dos, para no quedarnos tirados con la discusión de los proyectos y empezar a avanzar en temáticas como esta. Incluso dentro de los invitados es importante saber, por ejemplo, si bienes nacionales cuenta con terreno o con cuánto terreno contamos para la construcción de viviendas sociales, por ejemplo, porque cuando se habla de déficit habitacional es un error. En Chile no hay un déficit habitacional. Lo que pasa es que hay algunos que tienen más de una vivienda y otros no la tienen. Entonces no es un problema de déficit, es un problema de viviendas sociales, de construcción de viviendas sociales, con una mirada, ¿verdad?, de equidad y de dignidad, porque tal como lo planteaban, para terminar construyendo viviendas de 3 metros cuadrados, mejor dejémoslos donde están, ¿no? Porque en la práctica, como en esta actual constitución, que espero efectivamente cambiemos en el proceso constituyente, el derecho a la vivienda no está consagrado. Por tanto, este es un debate realmente profundo el que vamos a empezar a dar. Y creo que también el derecho al acceso a la ciudad, porque tampoco sacamos nada con construir vivienda a la punta del cerro y que la gente no tenga la posibilidad de llegar y acceder a los servicios básicos al menos, porque no tienen conectividad para poder ir a un trámite, ¿no? Entonces hay un debate importante en esto, no es menor, no solo por el aumento, sino que también tiene que ver, queridos y queridas compañeros, es que tiene que ver también con el concepto de vivienda digna que tenemos en este país, que ya hace rato dejó de ser un derecho consagrado en la Constitución. Entonces creo que este no es un debate menor, va de la mano con el uso del suelo, con el tema del agua, con el tema de sanitario, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros empecemos a discutir el tema del uso del suelo, nos vamos a dar cuenta que sí hay terrenos fiscales para construcción de vivienda. Lo que no ha habido es voluntad para construirla, porque recuerden que también los gobiernos regionales entregan los recursos para la compra de terrenos privados. Entonces, hay más que darle con este tema y saber por qué, en definitiva, tenemos este déficit de viviendas sociales, de viviendas construidas para la gente que hoy día ha tenido que optar por ir a vivir a campamento, porque la cantidad de comités que existen son muchísimos y múltiples formas de organización, pero hoy día se requieren respuestas. Entonces yo quería proponerle, presidente, que pudiéramos dividir la comisión en dos para que no nos pase lo que nos pasó hoy y lo que nos ha pasado en otras oportunidades, que nos llegan los invitados de un proyecto y quedamos tirados. Entonces quizás tener la mitad para hablar de temas prioritario y por otro lado ir avanzando la discusión de alguna iniciativa. Eso, presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso. Diputada.
Sin audio. Está sin audio. Micrófono, por favor. Gracias, gracias. A ver, todos estos temas a nosotros nos llegan en profundidad, sobre todo los que hemos estado en un municipio tantos años. Todo esto no es fácil. Los cambios de uso de suelo son tremendamente engorrosos, porque el SAC lleva para ello la medición de cuidar de las tierras, proteger las tierras, para obviamente que sepan, que den la comida para el país, por decirlo así, ¿ya? Entonces los protegen mucho y cada vez este tema va a ser más difícil conseguir terrenos para los comités. Entonces ahí, yo se los digo con propiedad, es muy complicado, porque hoy día para que un comité se forme, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con el director o con el director del SAC, ¿no es cierto?, de nuestras regiones, porque si no, la gente pierde el tiempo, se ilusiona, y eso es horrible, ver el dolor de la gente de no poder conseguir terrenos para su vivienda. Los subsidios están, los trámites están, todo eso uno está acostumbrado a hacerlo. Entonces, para que vamos matizando también un poco con las regiones, a mí me gustaría que nos dieran por región poder compartir con el CEREMI, con el director, en este caso ya de Obras Públicas, con la DOH y el CEREMI regional, y a mí me gustaría, por su intermedio, presidente, invitar al diputado Charper para que hiciésemos las invitaciones al CEREMI de Obras Públicas, que ahí hay un temazo con los caminos rurales, al Servio con los caminos que tienen que ver participativos que tiene el Servio, y con el tema del SAC, irnos dividiendo, y la DOH, que tiene mucho que decir con el tema de los proyectos de las aguas rurales, que no es menor en su mejoramiento, en implementar una nueva planta, en fin, no deja de ser. Y es bueno escucharlos a ellos, porque Santiago tiene otra mirada, pero las regiones nuestras, vaya que hay muchas cosas que decir, porque más que mal las regiones han crecido muchísimo y ya todo está siendo difícil de poderlo obtener. Entonces, saber cuáles son las problemáticas, cuál es el plan de trabajo, a qué se va a enfocar, en fin. Y a ellos les gustaría mucho, yo sé que a ellos les gustaría mucho recibir una invitación de una comisión como esta y poder presentarse y decir cuál es su sistema, cuál es la panorámica, qué es lo que hay que mejorar. Ahí estamos nosotros para poder aportar también, en fin. Dejo esta propuesta, presidente, si podemos, por lo menos de la región de O'Higgins, poder invitar al SAC con su director nacional del SAC, la DOH con el CEREMI de Obras Públicas y así. Dejo esa propuesta e invitación al diputado Charper para que nos movamos en eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Virginia Troncoso. Bueno, un poco avanzando también y recogiendo las inquietudes que se coinciden, muchas de ellas, entre cada uno de ustedes, pero quiero quedarme también con una frase que dijo el diputado Jaime Naranjo con respecto a la política pública. La política pública, sin duda, no significa que porque las cosas se hacen de una forma necesariamente responden a la demanda social o a la demanda ciudadana. Muchas veces hay que revisar la norma también. ¿Quién dijo que porque las comisiones mixtas, en este caso del MIMBU con la agricultura, con respecto al trabajo que tienen que hacer con los comités de vivienda, hay que cambiarla? Seguramente ya está obsoleta, a lo mejor hay que revisarla. Tal vez creo que es importante también que nuestros asesores nos vayan entregando esa orientación con respecto a qué proyectos tienen relación con lo que planteó también la diputada Mario y el diputado Naranjo, de lo que la comisión ha tenido en el último tiempo y que ha presentado y que hay autoría. Por lo tanto, la inquietud que haya en sus manos, señor secretario, para que... ¿Cómo no, presidente? Por supuesto. Traeré una propuesta la próxima semana. Perfecto. Presidente. Sí, diputado Jaime Naranjo. Mire, entendiendo lo que plantea la diputada Virginia, yo sería partidario de invitar a las cabezas mejor que a los subalternos.
Y en ese sentido creo que es bueno escuchar al ministro de la Vivienda. Podemos invitar al ministro de Bienes Nacionales para ver cuál es la disponibilidad de terreno, y invitar a la ministra de Desarrollo Social para ver cómo se va a abordar el tema del subsidio habitacional, principalmente en lo que dice en relación con los campamentos, porque cada uno de ellos traza las líneas hacia abajo. Entonces, por mucho que un CEREMI, un director regional tenga la buena voluntad, si no está dentro de las políticas nacionales, quedamos ahí nomás. Por eso que escuchemos al ministro de la Vivienda que nos explique cuáles son los subsidios que hoy día hay disponibles para la gente que no tiene acceso a tierra y que tiene que terminar comprando el terreno, y las modalidades de subsidio que hay, porque creo que eso es lo importante, y se van a hacer algunas modificaciones. Y yo el otro día escuché al ministro de la Vivienda que estaba muy impresionado por la enorme cantidad de campamentos que habían surgido últimamente en el país, que es coincidente con lo que señala la diputada del Real. Entonces, por eso yo partiría y sugiero invitar al ministro de la Vivienda, invitar, si parece bien, al ministro de Bienes Nacionales, para ver si hay una coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Vivienda para que se pueda acceder a terrenos estatales, y qué es lo que está pensando el ministerio que crea las políticas sociales, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, diputado Jaime Naranjo. Estábamos recogiendo inquietudes, creo que hay dos, allá hay que ir abordando, ¿no es cierto?, de manera distinta esta sesión del día de hoy, entendiendo que vamos a dar prioridad, en este caso, a los proyectos que esta propia comisión ha presentado. Esa fue una moción que se ha ido planteando mayoritariamente, eso es lo primero. Lo segundo, de abordar más de un tema, como dijo la diputada Claudia Mixe, y no solamente el que estaba en la tabla. Tenemos ya preparado para la próxima semana, o para la vuelta, perdón, de la semana digital, este tema que está en la tabla y que hoy día no se pudo tocar, y que se va a reiterar la invitación al ministro del Interior y al encargado de Cancillería o Extranjería, pero también invitar ya al ministro de Vivienda. Yo creo que es el momento también de abordar este tema, ya que mayoritariamente tenemos que tener una política pública relacionada con los campamentos y la situación que están pasando, y cuál es la propuesta que tiene el gobierno, y nosotros también darle nuestra mirada desde la comisión, entendiendo también que la realidad de nuestras regiones es muy similar, entendiendo lógicamente que el ministro, esperamos también tenga una propuesta con respecto a lo que significa la vivienda digna, y no solamente entregar subsidios habitacionales. ¿Hay acuerdo entonces en la comisión para que tengamos una invitación al ministro de la Vivienda, aparte del tema que quedó pendiente? Estamos acordado entonces. Para la sesión del 14 de abril, ¿qué haría el ministro de Vivienda entonces, presidente? Sí, así es. Muy bien. Para no cargarlo con los temas, mientras tanto les vamos a solicitar igual a nuestros asesores que se coordinen para que vayan revisando los proyectos. ¿Hay acuerdo también en eso, verdad? Sí. Ok. Bien, señor secretario. Disculpe, la diputada. ¿Alguien ha pedido la palabra? No, no. Sí, la diputada Virginia Troncoso. No, aprobando, perfecto. Aprobando, sí. Sí. No me va a dar la palabra. Pero al contrario, diputada, que yo la vi con el dedo así, diciendo que está de acuerdo. Perdón, es que no, entre de abrir el micrófono y todo se me tupí. A ver, un poco lo que decía el diputado Naranjo, sí, está bien invitar a las cabezas que mueven, ¿no es cierto?, los ministerios y la subsecretaría, y de ahí los CEREMI y los directores, de acuerdo. Pero de repente nos fallan los ministros por razones lógicas. Entonces, ahí quedaríamos ya con un tema absolutamente estacionado. Entonces, dejemos, le propongo por su intermedio, presidente, al diputado Naranjo, que dejemos una ventanita de que si no aparece el ministro, venga el CEREMI, venga gente que también en las regiones es una vía distinta, son necesidades distintas, y eso es lo que a mí me gustaría que también participáramos en esa, y nos aseguremos y no perdamos, ¿no es cierto?, la oportunidad de tener una autoridad igual, si es que un ministro no puede venir. Pero yo entiendo que usted va a hacer los buenos oficios
como parlamentaria de gobierno para que venga el ministro. Ah, no, sí, yo feliz, pero supongamos, tenemos que ponernos en todas, porque si queremos acotar más de un tema ¿De que dentro de tiene la los contactos comisión, los tiene o no, colega? ¿De que tiene ¿qué? los contactos los tiene, ¿no es cierto? Los tengo, felizmente los tengo y por eso los estoy proponiendo para que nuestra comisión, como está acostumbrada a trabajar bien, nos orientamos bien, nos apoyamos bien, yo lo digo con mucho orgullo, porque la verdad es que así ha sido nuestra comisión y además que me apasiona. Entonces, para que sea activa y no nos quede una lagunita porque un ministro no puede venir, tengamos la otra carta y la otra invitación entregada, ¿qué más da? ¿Qué más da? Son autoridades igual que se manejan a diario en los temas tan candentes como lo que hemos estado conversando. Presidente, Jaime Naranjo. perdón que sea reiterativo, pero yo creo que es el indicado, porque todos tenemos la misma experiencia con los Ceremi, es decir, ellos pueden tener la mejor voluntad, pero el que define las políticas y los subsidios están sobre la mesa. Si lo que necesitamos saber que el ministro nos diga cuáles son los subsidios habitacionales que hoy día se están implementando tanto en el sector rural, urbano, para abordar el tema de la gente que no tiene casa o está en campamento. Han cambiado mucho. Y eso es el ministro el que maneja esa situación, porque un Ceremi va a decir, mire, ¿qué puedo hacer? Yo aplico lo que dice el ministro. Va a esperar lo que diga su jefe. Claro, los directores del Servio son... los directores del Servio van a decir lo mismo, entonces escuchemos al ministro. Pero se manejan muy claramente bien. Donde nosotros tenemos que hacerle observaciones es a los subsidios que se están entregando, y eso lo resuelve el ministro, no un Ceremi ni un director regional, porque claramente el subsidio, en los términos que está hoy día, y en la información que yo recojo en mi región, por los comités que nosotros tenemos organizados, es que el subsidio, ese 10 que está, el decreto supremo 10, que está hoy día vigente, parte importante del subsidio se lo lleva la compra del terreno, la urbanización, y al final no queda prácticamente plata para construir la casa. Entonces el subsidio que está mal nacional. Entonces eso es lo que el ministro tenemos que conversarlo con él, para ver acaso ellos le van a hacer alguna modificación, van a aumentar el monto del subsidio para que alcance para más. Pero eso solamente lo podemos conversar con el ministro, no con un Ceremi. No, yo entiendo lo que plantea la diputada Virginia, pero esto es una cosa muy local. No estoy de acuerdo. Sí. Bueno, bienes nacionales es importante también escucharlos, porque en realidad cada vez cuesta mucho conseguirse para compras de terreno. Entonces, ver cuál va a ser la cobertura o cómo vamos solucionando el tema habitacional, que realmente es horrible. Por ejemplo, perdón, presidente, perdón si me permite, una mera observación. Es decir, el Ministerio de Bienes Nacionales está impulsando una política de venta de terrenos a lo largo del país, ¿ya? Y tiene seleccionado en diversas comunas del país que va a vender terrenos. Entonces, ¿por qué? Uno piensa, ¿por qué el Ministerio de la Vivienda no hace un acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales y se privilegia la política nacional vía convenio entre ambos ministerios, para que por último quienes le compren esos terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales sean a través de los subsidios habitacionales? Pero por eso que a mí me parece importante, acogiendo lo que dice la diputada Virginia, escuchar al Ministerio de Bienes Nacionales de qué disponibilidad hay de terreno y qué voluntad hay de ellos de trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Vivienda para resolver el tema de la vivienda. Y el SAC, que no es menor en opinar sobre esto. El acuerdo sería al ministro, disculpe, diputada, el ministro de Vivienda, y el próximo sería el ministro de Bienes Nacionales, para que veamos simultáneamente. Juntos mejor. ¿Sabe por qué? Porque, presidente. Sí, porque hay un tema también que no es menor, y yo no es que no esté de acuerdo por capricho con la diputada Troncoso con respecto a invitar a autoridades regionales. Yo me reuní con el director regional del Servio hace unos días y me decía, si tenemos una cantidad de subsidios para la región, pues diputado, no tenemos más. ¿Sí? Y entonces él depende de quién, del ministro. Entonces, ¿a quién hay que invitar? Al que manda. O sea, ahí hay que sacarle lo que nos falta. Así es. Entonces, yo creo que con los dos ministros simultáneamente sería muy... Sería interesante. Perfecto.
Entonces, señor secretario, entonces que la invitación sea de la segunda parte de la próxima sesión, sería invitando a ambos ministros, tanto de vivienda como nacionales, para abordar temas relacionados con la vivienda. Muy bien, y los presidente. Campamentos. ¿Ok? Muy bien, pues, todo claro. Estamos entonces. Como vamos bien y tenemos todavía pendiente un tema que tiene que ver con los invitados que nos llegaron, entonces, de acuerdo a eso, la próxima sesión tendría 2 temas para abordar, estimados diputados y diputadas, y seguramente esperamos también que si hay alguien que tenga relación con el tema de los migrantes, puedan invitarlos con anticipación para coordinarlo con la Secretaría. ¿Les parece? Los gobernadores de provincia también. Perfecto. Diputado Boris Barrera, disculpe. No, que yo tengo los contactos, se los voy a mandar al tiro al secretario. Muchas gracias, don Boris. Perfecto. Bien, estimados diputados, estimadas diputadas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Thank you.